Buenos días, queridos hermanos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca estudiar la quinta carta de las 7 a las que el Señor envía un mensaje. Y aunque estos mensajes fueron específicos para cada una de estas iglesias, aparentemente había la intención que cada una de estas cartas, que cada uno de estos mensajes sean leídos en las otras 6 iglesias. Y eso lo podemos ver en la frase que aparece al final de cada uno de estos mensajes, donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Estas 7 iglesias representan a la iglesia en general, a la iglesia en todas las épocas y en todo lugar. Y por más que estos mensajes fueron enviados a estas iglesias hace unos 2000 años atrás, el mensaje de Cristo a las iglesias sigue siendo vigente y pertinente para la iglesia de hoy. Vayamos al texto bíblico que vamos a estudiar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. El título del tema es Mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos das. Gracias por la bendición que tenemos de poder reunirnos, Señor. Ahora que hemos leído, Señor, tu santa y bendita palabra y que vamos a meditar en ella, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Amado Padre, nos rendimos ante ti, nos humillamos ante ti, Señor. Señor, bendícenos en este tiempo. Te pido, amado Padre, que me des claridad en mis palabras y que tu mensaje, Señor, pueda llegar claramente a mis hermanos y a todos los que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor. En el siglo IV, Sardis llegó a ser la capital del antiguo reino de Lidia, un territorio que hoy se encuentra en Turquía. Ahí tengo una foto acerca de este reino, o dónde es que se encontraba. Allí está el reino de Lidia, del antiguo reino de Lidia, y ahí vemos la ciudad de Sardis. Y también podemos ver la antigua ciudad de Troya, un poquito más arriba, al norte. El reino de Lidia alcanzó una riqueza legendaria bajo el reinado de Creso. Creso fue el último rey de Lidia. Este imperio estuvo en el siglo IV antes de Cristo. La ciudad de Sardis disfrutó de una sobresaliente y próspera economía a lo largo de su historia. Era una ciudad rica. Veamos el siguiente mapa. Este es el mapa que les he estado mostrando desde antes. Ahora vemos allí la iglesia de Sardis.
Y si se fijan bien, el orden de las cartas que aparecen en la Biblia, en el capítulo 2 y 3, es el orden en que un mensajero de Patmos, era la isla donde se encontraba el apóstol Juan, ese sería el orden que un mensajero seguiría al entregar unas cartas. Podemos ver, Patmos está donde está la flechita azul, es una pequeña isla, esa era Patmos. Ahora, vemos que la primera ciudad o la más cercana sería Éfeso. Y de ahí vemos Esmirna, de ahí vemos que va todo hacia arriba a Pérgamo, Tiatira, y ahora llegamos a la ciudad de Sardis. Vemos que hay un orden, y ese era el camino circular romano que conectaba las ciudades, y era el camino que los mensajeros que venían del sur probablemente seguían. Veamos la siguiente foto. El territorio de la ciudad de Sardis constaba de una meseta y un valle. Una meseta y un valle en la parte de abajo. La meseta tenía una altura de casi 500 metros de altura. ¿Ven esas fotos? De la ciudad de Sardis, que estaba a 500 metros de altura. Allí ellos edificaron su ciudad, la cual era casi impenetrable gracias a las laderas o a las vertientes que rodeaban la meseta, que eran casi verticales. El único lugar por donde podían ingresar era por la parte sur, y ese lado era siempre vigilado. Sin embargo, 2 veces en toda su historia, la ciudad de Sardis fue invadida. En el año 546 a.C. fue invadida por el rey Ciro de Persia. Y 300 años más tarde, en el año 218 a.C., la ciudad de Sardis fue nuevamente invadida, pero esta vez por Antíoco III, el Grande. Y lo sorprendente fue de que la ciudad de Sardis fue invadida por las laderas, por el lado que ellos creían que era impenetrable, inaccesible. Nadie estaba vigilando ese lugar, nadie estaba vigilando las laderas. Y justamente por allí es que van a invadir, es que van a penetrar sus invasores. Sardis fue invadido por el exceso de confianza de sus gobernantes y pobladores. Y vemos que no aprendieron la lección, porque volvieron a ser invadidos por el mismo lugar en la segunda vez. La ciudad de Sardis no solo se distinguió por donde estaba ubicado, sino que también por su comercio. Era una ciudad rica en la producción de lana, y de allí las referencias que se hacen con respecto a las vestiduras que encontramos en los versículos 4 y 5. Sardis también fue famosa por las artes y artesanías. Y además, esta ciudad fue el primer centro en acuñar monedas de oro y plata. Sardis mantuvo su riqueza por muchos siglos, hasta la era apostólica, pero su brillantez política como la ciudad capital de Asia fue decayendo. Todo lo que fue y todo lo que logró quedó en el pasado. Y ahora, en el primer siglo, Sardis ya no era la de antes, pero esta ciudad seguía viviendo de su reputación, de su fama, de lo que había sido y había disfrutado en el pasado. Alguien acerca de la ciudad de Sardis dijo: ninguna ciudad de Asia en ese tiempo mostró un contraste tan melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente decaído como Sardis. Imagínense el tremendo cambio que esta ciudad dio, de una ciudad gloriosa, esplendorosa, a una ciudad decayente. Con el tiempo, la ciudad de Sardis fue anexada al Imperio Romano, y es allí donde se encuentra esta ciudad cuando recibe esta carta, cuando recibe el mensaje de parte del Señor Jesucristo.
la vida lujosa de los pobladores de Sardis llevó a esta ciudad a una decadencia moral. Y lo paradójico es que lo que sucedió o lo que le sucedió a la ciudad de Sardis también le ocurrió a la iglesia de Sardis, a la iglesia de esta ciudad. La iglesia de Sardis había llegado a tener una buena reputación al inicio. Era conocida como una iglesia activa, viva, alegre. Pero al pasar el tiempo, esta iglesia se convirtió en una iglesia pasiva, muerta, apagada. Vivía de su reputación, vivía de su pasado y no de su presente. Y hoy en día hay iglesias también así, que se la pasan pensando en lo que hicieron en el pasado, en las grandes cosas o actividades que realizaron, en cuántos miembros tenían. Y no digo que recordar sea malo, porque no lo es. Es bonito recordar lo que uno hizo, pero uno no puede vivir en el pasado. Una iglesia no puede vivir pensando en lo que hizo antes. La iglesia de Sardis hizo eso. Vivía de la gloria de su pasado y fue muriendo. Esta pandemia, la que estamos viviendo hoy en día, ha golpeado fuertemente a las iglesias en distintos aspectos. Muchas iglesias han cerrado. No sabemos qué pasará en los siguientes meses, en los siguientes años, no lo sé. Pero la pandemia ha golpeado fuertemente a las iglesias. Y no creo que las cosas vuelvan a ser como antes. Tenemos que adaptarnos para poder salir adelante, para poder continuar. No podemos estar lamentándonos de lo que tuvimos o de lo que hicimos antes de la pandemia. Lo que tenemos que hacer es dejar de vivir en el pasado y vivir en el presente. Y es más, debemos mirar hacia el futuro, ya que solamente de esa manera vamos a continuar avanzando y creciendo. No son tiempos fáciles para nadie, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que avanzar, tenemos que trabajar con la ayuda del Señor, con las fuerzas del Señor. El Señor Jesucristo se va a presentar, a identificar a sí mismo a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus hace alusión a la plenitud del Espíritu Santo. Jesús mismo dice, él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y que ejerce autoridad sobre él, sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En Juan 15:26, Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo enviaré, dice el Señor Jesús, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad. Él, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, como ustedes saben, viene a morar en la vida del creyente cuando recibe a Jesucristo en su corazón por fe. Y es el Espíritu Santo quien escudriña nuestra mente, nuestro corazón y sabe las intenciones de cada uno de nosotros, de cada acción que uno realiza. Y es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo quien escudriña, dice la palabra, aún las profundidades de Dios. 2 Corintios 2:10. Las 7 estrellas, como ya vimos en el capítulo 1, son los 7 ángeles de las iglesias. Y como también expliqué cuando vimos ese capítulo, los 7 ángeles de las iglesias podrían ser el pastor o los pastores de las iglesias a quienes se les envían los mensajes en primera instancia. Y ellos, los pastores o los encargados de las iglesias, eran quienes tenían la responsabilidad de comunicar el mensaje que Cristo les había mandado. Los pastores tenían la responsabilidad de comunicar a la iglesia, a los creyentes, el mensaje que el Señor había enviado.
El Señor le va a decir a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Ya vimos en los temas anteriores que el Señor ve todo y sabe todo, que no hay nada oculto delante de Él. Jesucristo sabía lo que esta iglesia estaba haciendo. Jesucristo sabía muy bien la realidad de la iglesia de Sardis y conocía también que todo lo que había en ella era una mera apariencia. Y esto lo podemos ver en las palabras que el Señor les va a decir. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, le dice el Señor, que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto, le dice el Señor. Y estas palabras son realmente fuertes. Quizás esta es la carta más triste de las 7, porque no es cualquier persona que les estaba diciendo esto. A veces una persona puede decir algo malo acerca de nuestra iglesia, o puede decir algo malo acerca del liderazgo, o algo malo acerca del pastor. Y nos puede chocar, pero quien está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo. Y es el Señor mismo quien le dice a esta iglesia que aunque tienes fama de estar vivo, estás muerto. La iglesia de Sardis vivía aparentando ser lo que no era. Al parecer se había llenado de altivez. Confiaban en su gran reputación, pero carecían de indicios de vida. Estaban muertos espiritualmente. Esta iglesia vivía de sus glorias pasadas. Y ese problema ocurre también hoy en día. Hay iglesias que viven apegadas a su historia y a su sistema. Y no importa si la iglesia crece o avanza. Para ellos lo más importante es mantener las formas tradicionales establecidas. Y eso hace que puedan pensar que están bien. Pero el Señor Jesucristo conoce la realidad de todas las cosas. El Señor conoce la realidad de cada iglesia. Vemos que a la iglesia de Sardis, el Señor le dice, yo conozco tus obras y no las he hallado completas. No he visto que sean perfectas delante de Dios. Y aquí el Señor no está hablando de cantidad, sino de la calidad de las obras. Dios no está interesado de que le sirvas a medias o que le sirvas como sea o como tú quieres, sino como el Señor manda. O estás con el Señor completamente o no estás con Él. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús, en Mateo 22:37, sobre el mandamiento más importante de la ley, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y fíjense que 3 veces lo dice, con todo. No dice con un poco o a medias o con casi todo, sino que con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La posición financiera de esta iglesia y su influencia quizás ayudó a dar a esta iglesia la imagen o el aspecto próspero de mucha vida espiritual. Lo que tenían, la fama, el prestigio que esta iglesia tenía o había tenido, daba el aspecto que estaban bien, pero sabemos que no era así. La realidad es que esta iglesia tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. A veces tendemos a pensar que una iglesia, por ser grande y por tener mucha gente y por tener distintos ministerios,
está llena del Espíritu Santo y de unción y que allí hay avivamiento. Eso es lo que muchos piensan, pero no necesariamente es así. El aspecto externo muchas veces nos puede engañar. A veces tendemos a mirar a una iglesia de manera superficial, pero el Señor mira a cada iglesia de manera distinta. El Señor examina la situación interna de la iglesia, de cada iglesia. En el caso de la iglesia de Sardis, esta iglesia tenía buena fama, tenía un buen nombre, aparentaba ser una iglesia activa y viva, pero estaba muerta. Casi toda la iglesia, la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis, había cedido a las costumbres y prácticas paganas de la sociedad. En vez de influir a la cultura de su tiempo, ellos se dejaron influenciar por la sociedad, por la cultura de aquel tiempo. Y por eso no sorprende que Jesús la haya descrito como una iglesia muerta. La iglesia de Sardis se convirtió en nada. Dejaron de ser un peligro para el mundo. Esta iglesia, a diferencia de las otras que ya hemos visto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, esta iglesia, la de Sardis, no fue perseguida ni por los romanos ni por los judíos. Esta iglesia no pasó por sufrimientos, no fueron marginados por ser cristianos como hemos visto en las otras iglesias. Y es porque esta iglesia hizo las paces con la sociedad. No había diferencia entre la iglesia de Sardis y el mundo. La iglesia de Sardis no representaba ningún peligro para nadie. Y eso es algo que debemos tener cuidado, porque hay iglesias que quieren estar de acuerdo con el mundo, con lo que el mundo dice, con las costumbres, con todo. Y para el mundo eso está bien. Cuando una iglesia hace eso, la iglesia deja de tener influencia. El mundo no le tiene miedo. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Sardis. Por eso es que no hubo persecución en contra de ella, por eso es que no hubo marginación ni nada. La iglesia de Sardis se convirtió en nada. Jesús le había dicho a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia de que vimos, que si no se arrepentían, les quitaría el candelabro de en medio de ellos para impedir que siguieran siendo iglesia. De igual modo, Sardis dejaría de ser iglesia, a no ser que sus miembros se arrepientan y muestren frutos de arrepentimiento. El Señor les va a decir en el versículo 2 que se pongan en vela y que afirmen las cosas que quedan o que quedaban y que estaban a punto de morir. Y aquí podemos ver de que a pesar de la situación en que estaba esta iglesia, Dios tiene misericordia. El Señor les advierte, les dice a la iglesia de Sardis que se pongan a velar y a orar. Porque si no lo hacían, morirían completamente. Dejarían de ser iglesia. El candelabro sería removido de su lugar. Fíjense que el primer mandato que Cristo les da es que permanezcan vigilantes. Y eso es estar en vela. Y ese mandato también es para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que el mensaje va a la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Así que lo que el Señor está hablando es para ti y para mí. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a que estemos atentos, a que no descuidemos nuestra vida espiritual. Los de Sardis sabían por la historia de su propia ciudad, que habían sido conquistados en dos ocasiones por falta de vigilancia. Los habitantes de Sardis se habían confiado. Pensaron que por sus muros y laderas que eran impenetrables según ellos se confiaron y no vigilaron estas áreas.
Y por allí es que ingresó el enemigo y los conquistó. Y ahora estaba sucediendo una situación semejante con la iglesia de esta ciudad, con la iglesia de Sardis. El enemigo había conseguido descubrir el lugar por donde entrar y destruirlos. Y de allí que el Señor les dice que velen, que estén en guardia, que despierten del letargo espiritual. Su situación era crítica, pero aún no estaba perdido. Pero aún no todo estaba perdido en esta iglesia. Podían salvarse, pero debían de moverse rápido para salvar lo que estaba por morir. De otro modo, la muerte vendría por seguro. El Señor les dice en el versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y acuérdate es un imperativo, es un verbo imperativo, no es una opción, es una orden. Recuerda, les dice el Señor, recuerda, acuérdate. Y el Señor los llama a recordar el evangelio que se les había enseñado y que ellos habían recibido. Y acá quiero que se fijen en algo. Estos hermanos, estos miembros de la iglesia de Sardis, no solo habían oído el mensaje de salvación, sino que lo habían recibido, lo oyeron y lo recibieron. En otras palabras, oyeron y creyeron en el evangelio. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí no han oído el evangelio, no han oído el mensaje del evangelio y lo han recibido con gozo? Pero ¿saben cuál fue el problema de los creyentes de la iglesia de Sardis? Que oyeron y creyeron, pero no guardaron la palabra, no guardaron lo que ellos habían oído y recibido. ¿Y de qué sirve oír la palabra, incluso recibirla, si no la guardas? Guardar la palabra de Dios tiene que ver con atesorarla en tu corazón. Guardar literalmente quiere decir practicarlo, ponerlo en práctica en tu vida. El Señor les va a decir, les advierte a que guarden lo que habían recibido y a que se arrepientan. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y millones de personas compran Biblias cada año. Las Biblias son vendidas millones cada año. Pero, ¿saben? Que muchos la pueden leer con regularidad. Pero solo algunos obedecen lo que dice la Biblia. Solo algunos obedecen los mandatos del Señor. No solamente debemos de leer la Biblia, sino que debemos de guardar su palabra. Y eso quiere decir obedecer la palabra del Señor. El Señor les advierte a que si no velan, a que si no se arrepienten, a que si no cambiaban su actitud, habría consecuencias. Los cristianos en Sardis no tenían que esperar la segunda venida de Cristo para recibir el juicio de Dios. Si ellos no se arrepentían de lo que estaban haciendo, si no cambiaban la situación en que ellos se encontraban, si ellos no velaban, si ellos no guardaban, si no restauraban las cosas que aún quedaban, la inesperada presencia del Señor vendría sobre ellos como un ladrón, es decir, de manera sorpresiva, cuando ellos menos lo esperasen.
Y los de Sardis conocían bien el resultado de una acción sorpresiva, ya que su ciudad había sido invadida en 2 ocasiones cuando ellos menos lo esperaban. Jesús les va a decir, sin embargo, tienes a unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Versículo 4. Mientras que la mayoría de los miembros de esta iglesia se habían apartado de la fiel obediencia a Cristo. Unos pocos, porque así mismo lo dice el Señor, unos pocos en Sardis se habían mantenido fieles. Esos pocos no se habían contaminado, no habían manchado sus vestiduras, no se habían dejado influenciar por la cultura pagana de su época. Y seguramente estos pocos pasaban desapercibidos dentro de la iglesia. Pero aunque pasaran desapercibidos dentro de la iglesia, aunque no les dieran importancia en la iglesia, estos pocos eran conocidos por el Señor, eran bien conocidos por el Señor, y eso es lo importante, que el Señor nos conozca. Lo contrario a eso sería que el Señor nos diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos pocos en Sardis, que fueron fieles al Señor, no mancharon sus vestiduras. Y estos serán los que andarán junto con el Señor en vestiduras blancas, dice la palabra. Estas vestiduras blancas que se menciona aquí son símbolo de pureza moral. Cuando una persona viene a Cristo, es vestida con ropas limpias. En ese momento el Señor nos perdona todos nuestros pecados. En ese momento el Señor nos pone vestiduras limpias. Y nosotros debemos de cuidar de no mancharlas. ¿Y cómo es que manchamos esas nuevas vestiduras que el Señor nos da al venir a Él? Cuando pecamos. Y por eso debemos arrepentirnos cuando nosotros cometemos pecados. Y de esa manera el Señor nos limpia. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 6:1, sobre estas vestiduras blancas que se nos darán cuando estemos en la presencia del Señor, dice lo siguiente. Apocalipsis 6:11, leamos. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Pero fíjense lo que dice al principio del versículo. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Leamos otro versículo. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Los de Sardis, los de la iglesia de Sardis, estaban más ocupados por su apariencia externa, que no les preocupaba su pureza interna, no les preocupaba el vivir de una manera desordenada, no les importaba su estilo de vida moral que ellos tenían en medio de esta sociedad pagana. Pero solo a estos pocos fieles, a los que se mantuvieron fieles al Señor, Jesús les va a decir que andarán con Él, porque son dignos. Y los creyentes
Venimos a ser dignos por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Es el Señor mismo, es Jesucristo quien nos hace dignos. Nadie, ninguno de nosotros puede ser digno delante de Dios por sus propias obras o méritos. A veces nosotros nos queremos jactar de decir, sí, pero yo no hago esto, yo no hago el otro, yo vivo así. No importa lo que tú hagas. Nosotros venimos a ser dignos por Cristo. Y cuando me refiero que no importa lo que tú hagas, no me refiero a que hagas cosas malas, por supuesto que no. Pero no son por las cosas que hacemos que venimos a ser dignos, sino por Cristo. Leamos Isaías 64:6. Fíjense lo que el Señor dice acerca de nuestras obras o las obras justas que nosotros hacemos o que pensamos que hacemos. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, es decir, como gente impura y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Y fíjense lo que está hablando acá. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, no solamente dice obras, obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Solo el Señor es digno. Nosotros venimos a ser dignos por Él, por medio de Cristo, no por nosotros, no por nada de lo que nosotros hagamos. En Sardis, solo unas pocas personas eran dignas delante del Señor. En otras palabras, estaban en una correcta relación con Dios. Estos pocos andaban en santidad y el poder del Espíritu los había preservado de la contaminación del mundo. Versículo 5, veamos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí podemos ver una triple promesa que el Señor hace a los vencedores, a los que vencieran, al que vencieren, dice el Señor. Yo he mencionado ya en los temas anteriores que los vencedores son aquellos que perseveran fieles al Señor hasta el fin. Esos son los vencedores. No solamente los que han creído, sino los que se mantienen fieles al Señor hasta el fin. Y la primera promesa que aquí el Señor hace consiste en otorgarle a los vencedores vestiduras blancas. Y este es el vestido glorioso que la iglesia, que los creyentes recibirán cuando estén en la presencia del Señor. Apocalipsis 19:8 dice lo siguiente. Y a ella, refiriéndose a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La segunda promesa es que su nombre no será borrado del libro de la vida. Y aquí podemos ver a través de esta promesa, podemos ver la absoluta seguridad en cuanto a la salvación eterna. El libro de la vida no es el registro de los profesantes, no es de aquel que dice yo soy cristiano, no es de aquel que dice yo hice una oración de fe, no, sino que el libro de la vida es el registro de los regenerados. No es el registro de los convencidos, sino de los convertidos a Cristo. Cuando uno nace de nuevo, escuchen bien, cuando uno nace de nuevo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y su nombre jamás será borrado del libro de la vida. La tercera promesa es, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quienes hayan reconocido
y confesado a Jesús como su Señor delante de la gente, el Señor también los reconocerá. El Señor los reconocerá como suyos y les promete confesar su nombre delante de su Padre. Leamos Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nunca debemos negar al Señor. No importa la circunstancia en que nos encontremos. Nunca debemos negar al Señor. Si tú eres cristiano, si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú debes estar dispuesto incluso a morir por el Señor. Fíjense que la iglesia de Sardis no hizo nada de eso. Ellos no confesaban al Señor. Ellos optaron por comulgar con el mundo, con la sociedad en la que vivían. Y por eso es que no sufrieron nada. Por eso es que ellos pasaron inadvertidos. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Eso es lo que no debemos hacer. La iglesia va a pasar por cosas. Porque el mundo nos odiará. Y el Señor mismo nos lo dijo. Pero si nosotros no hacemos nada, seremos igual que la iglesia de Sardis. Pasaremos inadvertidos. No tendremos ningún problema. Pero las cosas no son así. La realidad de la salvación no se trata de que el hombre conozca a Dios, sino que Dios te conozca a ti. No se trata que tú digas, yo conozco al Señor, sino que Dios te conozca a ti. Es probable que la mayoría de los miembros de la iglesia en Sardis solo profesaban ser cristianos. Ellos decían, somos cristianos, yo también, tú también, pero no habían nacido de nuevo. Sin embargo, había un remanente dentro de la iglesia, unos pocos, dice el texto, que eran fieles al Señor, a quienes solamente profesaban ser cristianos. El Señor les advierte de las consecuencias de permanecer en la condición en que ellos se encontraban. El Señor los exhorta a que actúen con prontitud. Y eso va para todos aquellos que aún no están seguros de su salvación. A todos aquellos que a lo mejor se conectan o escuchan los mensajes cada domingo y les agrada la palabra. Pero tú puedes oír la palabra. Tú puedes gozarte con la palabra. Pero tienes que dar el siguiente paso. Tú debes entregarle tu vida completamente al Señor. Tú debes rendirte ante Él. Y solamente al hacerlo es que tú naces de nuevo. Solamente al entregarte completamente al Señor, naces de nuevo y eres salvo. Y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. De otra manera, solamente sería religiosidad. Como cuando uno estaba como cuando yo estaba en la iglesia católica, que asistía todos los domingos, pero de manera religiosa. No entendía, no sabía, no conocía las cosas. Pensaba que haciendo eso estaba bien, pensando que haciendo eso le agradaba al Señor. Pero es necesario que rindamos nuestra vida al Señor y que la rindamos completamente. Toda la iglesia y cada uno de nosotros de manera personal debe poner atención al mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis. Todos necesitamos estar vigilantes. Necesitamos orar y velar y recordar lo que hemos oído y recibido de parte de nuestros pastores y líderes. Las enseñanzas que nos han impartido. Debemos atesorar el glorioso evangelio de Cristo en nuestro corazón
y aplicar todo el consejo de Dios a nuestra vida. Debes aplicar todo el consejo de Dios a tu vida. Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, dice Santiago 1:22. No solamente seamos oidores, hermanos, seamos hacedores de la palabra, es decir, debes aplicar lo que escuchas, lo que aprendes a tu vida. La palabra debe ir transformando nuestra vida cada vez más, porque si tú solamente escuchas la palabra pero no la aplicas, tu vida va a continuar igual. Las promesas de Dios nos deben animar, queridos hermanos, a mantenernos firmes, a no contaminarnos con las cosas de este mundo. ¿No te gustaría caminar con el Señor para siempre, vestido con ropa blanca, y que el Señor mismo te reconozca como uno de los suyos delante de su Padre? El solo imaginarme que el Señor me considere digno de poder caminar con Él, a mí me emociona mucho. Y más aún, sabiendo de todas las cosas malas, el Señor me perdonó antes que yo viniese a Él. Y que ahora Él me pueda permitir andar con Él. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Que el Señor nos ayude y libre de caer en el error que cometió la iglesia de Sardis. Cuidémonos de vivir solo por las apariencias o de querer mostrar algo que realmente no eres o no somos, o de estar pensando en las glorias del pasado. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios hasta el día en el que el Señor nos quiera llevar a su presencia. Y mantengámonos orando y velando, queridos hermanos. Solo así no seremos sorprendidos por el enemigo, como le sucedió a la iglesia y a la ciudad de Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos exhortas, Señor, a tener cuidado, a estar orando y velando en todo tiempo, Señor, a no descuidar nuestra vida espiritual. Amado Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, que nos guardes para poder andar en santidad, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Tú conoces nuestras vidas, Señor, a la perfección. Yo te pido, bendito Padre, por todos aquellos, Señor, que puedan estar escuchando este mensaje, que puedan meditar, Señor, en esta carta que tú enviaste a la iglesia de Sardis. Que podamos examinarnos, Señor, a nosotros mismos. Ya que si no estamos seguros, Señor, de ser salvos, que si no estamos viviendo correctamente, podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Podamos arrepentirnos y podamos recordar, Señor, lo que hemos oído y recibido, Señor. Y por sobre todo podamos aplicar tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias por todo, Señor, por todo lo que vienes haciendo en nuestra iglesia, Señor. Te pido, Dios bendito, que nos guardes de ser una iglesia como la de Sardis, Señor. Ellos descuidaron, Señor, tu palabra. Ellos no guardaron tu palabra, Señor. A veces nosotros podemos ver distintas iglesias y asumir que esas iglesias están bien por lo que vemos exteriormente, Señor. Pero solamente tú conoces el interior de cada iglesia. Y es tu palabra, Señor, la que nos da vida. Es tu palabra, Señor, la que nos mantiene firmes, Señor, en ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Y que tu iglesia tenga ese deseo, Señor, de seguir creciendo en tu palabra. Con ese deseo, Señor, en nuestros hermanos de estudiarla,
de meditar en ella. Te damos gracias por todo, bendito Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.